Vamos al bloque de VIH y enfermedad de transmisión sexual, un tema, por supuesto, apasionante. Pero acá tengo a Pedro Can y quería preguntarte, Pedro, si volviésemos 30 años atrás, cuando éramos morochos todavía, y ahora... Yo no me tenía de gris en esa época. ¿Te imaginabas que íbamos a estar en esta situación? ¿Ha habido un cambio, digamos, fundamental desde 30 años hasta ahora con respecto a la visión y al tratamiento del VIH? Mira, cuando nosotros empezamos a ver los primeros pacientes HIV positivos, era una enfermedad uniformemente mortal. Era una población... Nosotros pasamos por dos épocas, ¿no? Una primera época en la cual era digamos, lo que los médicos llamamos un caso parateneo, un caso raro que aparecía de vez en cuando, uno cada 4 meses, uno cada 6 meses, pero eran pacientes con los cuales no teníamos ningún tipo de vínculo, porque llegaban en estado muy grave y se morían por ahí en semanas o meses. Cuando empezó a disponerse de la prueba de laboratorio, el test de ELISA, por ejemplo, empezamos a tener pacientes que eran HIV positivos, pero que estaban perfectamente bien. Pero a ojos vistas, en la medida que iba pasando el tiempo, se iban deteriorando. Y eran pacientes que conocíamos a su familia, que conocíamos a sus parejas, que venían a fin de año y te traían una botella de algo, y se nos morían en las manos. Yo recuerdo que en esa época un colega mío, oncólogo, me decía, qué especialidad difícil que tenés vos que se te mueren todos. Bueno, eso ha cambiado rotundamente. Hoy tenemos una situación en la cual si un paciente se muere por HIV-Sida, es un signo de fracaso del sistema de salud, porque no fue diagnosticado a tiempo y no fue tratado a tiempo. Hoy no debería morirse nadie, y de hecho hay que pensar que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA tienen un objetivo de controlar la epidemia para el año 2030, pero eso exige incrementar el testeo, facilitar el testeo, que el 90% de las personas que viven con el virus estén testeadas, que el 90% de ellas estén en tratamiento y que el 90% de las que están en tratamiento tengan controlada su replicación viral. Si somos capaces de llegar a eso para el año 2020, que es pasado mañana, entonces podría ser que la cadena de transmisión se corte de tal manera que ya para el año 2030 no es que va a estar erradicada la enfermedad, eso no va a existir sin que tengamos una vacuna o una cura, pero sí que lo tengamos controlado como un problema de salud pública. Gustavo, nosotros como médicos muchas veces cuando pedimos la rutina de laboratorio siempre tenemos que pedirle al paciente que nos autorice a pedir un test de VIH. Quizás mucha gente no entiende por qué es eso y por qué no se hace de rutina y no hace falta pedirle el consentimiento al paciente. ¿Por qué se hace? Sí, porque la infección por HIV y la enfermedad de SIDA acarrea toda una historia muy pesada, con muchos estigmas, con mucha discriminación, y eso ha hecho que no todo el mundo quiera abrir el juego en cualquier lado de que esté infectado por HIV. Quizás un ejemplo muy claro es en los exámenes prelaborales. Cuando yo venía para acá, recibí el llamado de un paciente muy preocupado porque sabía que en un lugar en el cual iba a ser testeado, en un preocupacional, hacen habitualmente análisis de HIV sin pedirle siquiera el consentimiento. Y de ahí viene la situación. Hoy las cosas las hemos tratado de simplificar, porque en algún momento había que hacer primero todo lo que era la consejería, que eso eran disponer de 15 o 20 minutos para explicar la prevención, qué significaba que el resultado era positivo, luego un consentimiento informado por escrito y pedirlo. Tanta dificultad llevó a que la gente no se testeara. Y recién el doctor Pedro Can nos decía que uno de los objetivos es diagnosticar al 90%. Para diagnosticar al 90% de los infectados en la Argentina, solo el 70% de los que viven con VIH lo saben. Es decir, que hay un 30% que no. Tenemos que llegar por lo menos al 90%. Si lo dificultamos, eso no va a pasar. Con lo cual hoy debemos pedirle autorización al paciente, pero no hacerlo tan complicado, sin tanta consejería, porque eso es ideal, pero eso no es real. Bien, para entrar en... Sí. Simplemente para complementar la respuesta de Gustavo. Primero, no se puede hacer un test de HIV sin consentimiento del paciente. Eso está fijado por la ley y por su decreto reglamentario. Y segundo, hay una resolución del Ministerio de Trabajo del año 2015, por la cual muchas organizaciones estuvimos empujando, que prohíbe la realización del HIV como estudio prelaboral. O sea que, digamos, ese paciente está en una situación en la cual podría denunciar ese centro si lo está haciendo. Bien, para entrar en contexto, Omar, te pregunto, en Argentina, ¿cuánta gente es portadora del virus del VIH? Como decía Gustavo, uno se maneja a través de estadísticas y tiene más o menos 120.000 es la cifra estimada de personas que viven, pero las personas que sabemos que tienen VIH es el 70% de eso aproximadamente.
Entonces hay un 30% de personas que todavía no lo conocen. Hay 6.000 personas nuevas cada año que se siguen reportando como nuevos casos que el año pasado no se sabían qué eran. Y eso no ha cambiado en los últimos años, o sea que significa que hay que realmente hacer mucho más pruebas de HIV para que todas las otras que están dando vuelta todavía ahí se enteren. De ese 6.000, más o menos un 30% ya llegan enfermas a los hospitales. Y recuerden que desde que uno se infecta por HIV hasta que tiene una enfermedad pueden pasar 6, 7, 8 años. Entonces eso nos habla de un retardo de diagnóstico muy importante. Bien. Y eso resulta en 1.500 muertes cada año, que se podrían evitar, como decíamos antes. Gracias. Bueno, sin duda las enfermedades de transmisión sexual siempre son preocupantes y hay, por supuesto, que una mujer estando embarazada puede adquirir enfermedad de transmisión sexual. Probablemente está en un periodo de particular riesgo, porque probablemente durante el embarazo puede haber mayor infidelidad por parte de su pareja y ella está expuesta sabiéndolo o no sabiéndolo que es así. Pero hay algunas que adquiriéndolas durante el embarazo o teniéndolas previamente son de gran relevancia. Estamos hablando de VIH sin ninguna duda. En la Argentina, por ley, todas las mujeres deben ser testeadas y retesteadas en el embarazo para saber, porque tenemos herramientas para prevenir la transmisión vertical. Transmisión vertical es la transmisión de la madre al hijo. En la Argentina siguen naciendo aproximadamente 50 chicos por año con infección por VIH. Así que tenemos una transmisión vertical del 5%. De cada 100 mamás infectadas, 5 tienen su hijo positivo y eso no debería suceder. Eso es por fallas en el sistema de salud. Así que sin duda testearse para VIH. Testearse para sífilis, claramente una enfermedad de transmisión sexual, tratable antes, durante el embarazo. Pero si la madre infectada con sífilis no es diagnosticada oportunamente, existe riesgo de que el hijo la adquiere. Existen algunas otras, por ejemplo, el herpes simple genital, una enfermedad banal, que básicamente altera la calidad de vida. Muchos de los que están acá, lo puedo decir en primera persona, lo sufrimos para hacer labial, genital, pero la mujer que sufre herpes genital, si tiene recurrencia en el momento en que el chico atraviesa el canal de parto, también puede afectar al chiquito que al nacer adquiere herpes congénito y eso puede ser realmente muy, muy grave. Y la hepatitis B, definitivamente, otra enfermedad de transmisión sexual que se puede transmitir en forma vertical de la madre al hijo y con un diagnóstico temprano de la mujer lo podemos prevenir, se le puede prevenir, hoy está en calendario, desde el año 2000, todos los chicos que nacen en la Argentina son vacunados para hepatitis B, pero si la madre además tiene hepatitis B, existen algunas otras estrategias para prevenirlo. E incluso la hepatitis C, que no la poníamos antes en el capítulo de enfermedades de transmisión sexual, porque se consideraba que la transmisión sexual de la hepatitis C era excepcional. Hoy sabemos que no es tan excepcional y también existe la posibilidad que la mamá transmita el hijo. Y si Susana está por ahí, diría que si tu marido, digamos, está embarazada y tu marido va a Brasil, que te cuides por el Zika. Que te cuides por el Zika también. Hoy sabemos que un hombre que adquirió infección del virus del Zika hasta 6 meses puede eliminar en su semen el virus del Zika y esto podría tener problemas en la mujer. Así que definitivamente la respuesta a la señora es que existe una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual con particular riesgo en el embarazo. Bien, vamos a otra pregunta, por favor. Mi nombre es Sven Jürgen, soy de Colonia Alberdi, departamento de Misiones. Y mi pregunta para los especialistas es, ¿por qué está prohibido informarle a las personas que pudieran haber tenido contacto sexual con un enfermo de HIV, informarles de que también puedan llegar a tener la posibilidad de haber contraído la enfermedad? Bueno, a ver, en realidad no es que esté prohibido. Hay un concepto global del secreto médico que se aplica en forma estricta, especialmente, digamos, restringida en el caso de esta enfermedad, por las razones que decía Gustavo, por lo que implica de estigma y discriminación. Ahora, eso no quiere decir que el médico tenga prohibido, pero acá hay que ser muy claro en un punto. Frecuentemente se dice, ¿por qué no le avisan a la esposa? Partiendo de la base del pensamiento que creo que no es así, que la gente solamente tiene sexo durante el matrimonio. Entonces, le avisamos a la esposa, pero las otras parejas no serían avisadas, porque hay gente que tiene sexo fuera del matrimonio, que no lo creas. Entonces, digo, ahí hay un punto en el cual nosotros, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? En todos los casos tratamos de convencerlos que convoquen a las parejas. Les insistimos, buscamos las formas, a veces con ayuda de profesionales de salud mental, de trabajadores sociales, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos mandatoriamente?
porque espantaríamos a la gente que se venga a testear. Entonces, hay que considerar el daño para la salud pública, a veces puede ser mayor cuando uno hace una cosa compulsiva que si uno hace una cosa consensuada. Y en muchos casos realmente conseguimos que, digamos, que estas personas convoquen a sus parejas. Y en otros casos no, y es un dilema ético muy importante. El concepto de secreto médico aplicado aquí tiene unas pocas excepciones, en las cuales, por ejemplo, si yo veo un paciente mío que está haciendo la cola para donar sangre en el banco de sangre, bueno, yo voy a ir al banco de sangre y decir, el señor de anteojos y bigote que está por allí, no le tomen, no tomen su sangre para transfundir porque es un paciente HIV positivo. Pero, y de la misma manera que si el paciente va a ser sometido a cualquier procedimiento, los colegas tienen que conocer esa situación. Pero hay que tener cuidado, todo lo que es compulsivo termina generando clandestinidad. Esto ya viene de antes de la medicina, ¿no? El ejemplo que siempre damos es que, digamos, los cristianos no se escondían en las catacumbas porque estaban más fresquitos, sino era para que no se los comieran los leones. Y de la misma manera, si uno persigue a un grupo, si uno se pone en una cosa normativa, lo que termina generando es clandestinidad y el daño a la salud pública es peor. Permítame Gustavo, una sí, anécdota en relación a esto que vino en memoria. Hace unos 10 años vinieron algunos diputados suecos que se dedicaban al tema de salud a Argentina. Se contactaron con la Sociedad Argentina de Infectología porque querían una reunión. Entonces fuimos el doctor Priluca, la doctora Dasiuk y yo a tener una entrevista con 8 diputados suecos. Mi sueco no es muy bueno, pero por suerte ellos hablaban en inglés. Hablamos de diversos temas, pero una de las preguntas puntuales fue, bueno, cuando se diagnostica un caso de VIH, ¿qué hacen ustedes con los contactos? Bueno, dimos toda esta explicación de mucho, pero como ustedes no hacen un interrogatorio de toda la historia sexual de esa persona, no les dan los teléfonos, las direcciones correctas, no, nosotros la privacidad. Los 8 diputados nos miraban con caras de que ni siquiera entendíamos qué estábamos diciendo. Era otro país, otra cultura, probablemente en un país nórdico donde no existe ni estigma ni discriminación. Ellos pensarían, imagínense que si en un lugar hay un caso de sarampión, vamos, ¿no es cierto, Carla? Cuando eras directora de vacunas, veían todos los contactos, o un caso de dengue, porque no hay estigma ni discriminación, ni con el sarampión ni con el dengue. En Suecia tampoco lo debe haber habido con el VIH y lo trabajan de otra manera. Que ellos no tienen vacunación obligatoria y tienen brotes de sarampión, así que... Nada es perfecto. Pero lo que decía Pedro... Ni las suecas ni los suecos tampoco. Pero, por ejemplo, viene un jefe de programa de una provincia del interior y dice, bueno, porque tengo la brillante idea para evitar la transmisión, porque acá hay muchas trabajadoras sexuales, vamos a poner un carnet y vamos a empezar a pedirle que se hagan el control, le vamos a tratar la sífilis, le vamos a obligar que se traten para la HIV. Y eso generó que muchas mujeres que trabajaban en lugares, en burdeles, en lugares específicos de día, no fueran más a trabajar ahí porque sabían que las iban a testear y sabían que eran positivas. Y por lo tanto dejaron de estar, digamos, se fueron a esos lugares para trabajar en lugares mucho peores y sin tratamiento médico también. Entonces, esa situación de clandestinidad, esta necesidad de poner en evidencia y mejorar por salud pública terminó empeorando la posibilidad de riesgo o de transmisión porque justamente estaba excluyendo gente de esos lugares, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado cuando uno cree desde la visión de que va a mejorar algo, estar muy seguro cuáles son las repercusiones de gente sobre todo que se va a excluir o que se va a desplazar a otros lugares. El creador del programa global de SIDA de la Organización Mundial de la Salud, Jonathan Mann, decía que la epidemia tenía 2 fuerzas motrices, el virus y el estigma y la discriminación. Y esto está muy claro. Si nosotros no somos capaces de superar el estigma y la discriminación, va a ser muy difícil poder superar la epidemia. Una pregunta acá, se me trae el micrófono. ¿Hay preguntas? A ver, Martín. el microboy que... Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Quinta y tengo una pregunta para el panel de VIH. ¿Ha escuchado que hay una píldora que se puede tomar ahora y que previene la transmisión del VIH? Que en Brasil están dando gratuitamente. ¿Cómo se pasa eso acá en Argentina y cómo está ese programa de esa profilaxia? Sí, esa es la profilaxis preexposición. Es la posibilidad de personas que están en un riesgo muy alto de adquirir el VIH, de poder tomar una pastilla por día que contiene la combinación de 2 drogas, tenofovir y entricitabina, y tomándola todos los días. Hay algún otro esquema alternativo, pero en general lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que tomando todos los días esa píldora o esa pastilla, uno reduce el riesgo de infectarse, si la toma bien, en un 90%.
Si la toma mal, obviamente en un 40 o nada, depende de lo mal que la tome, ¿no? Entonces eso está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, muchos países lo están implementando, en Latinoamérica, Brasil, Perú, México ya lo está empezando. En Argentina recién estamos, digamos, discutiendo esto con el Ministerio. La SADI el año pasado ha hecho en su consenso la recomendación de empezar a implementar esto en personas que tienen un riesgo alto de exposición. Esto no es para un chico que sale un fin de semana y una vez, digamos, a un 18 años a bailar y tuvo suerte esa noche, digamos, es para una persona que se expone a múltiples parejas sexuales sin utilizar preservativos, o que tuvo sífilis en los últimos 6 años, o que está consumiendo drogas mientras tiene múltiples parejas. Entonces, todavía falta que el Ministerio tome una decisión con respecto a eso, y hay un problema que seguro que Gustavo comentará. Nosotros en Fundación Huésped estamos comenzando un estudio de investigación para otras alternativas adicionales a esta pastilla. Hay posibilidades de que después en el futuro sean inyecciones que puedan darse cada 2 meses, y eso es un estudio que está empezando ahora mismo también para las mismas poblaciones, y hay mucho interés en esto porque podría ser una forma muy efectiva de reducir la exposición en las nuevas infecciones. En Argentina, los chicos de 18 a 29 años son el grupo con más nuevos casos de infección por HIV, entonces el grupo posiblemente debería protegerse. 3 puntos que me gustaría agregar a lo que Omar nos decía. Las drogas, la combinación de tenofovir y entricitabina que se utilizan para el PrEP son drogas que están disponibles, que toman un enorme porcentaje de las personas que viven con VIH. Es la misma pastilla, primer punto. El segundo punto es que en realidad todavía ANMAT, aunque esa droga está aprobada, si no se comercializaría, no está aprobada en esa indicación. En Argentina este es un tema menor. En países como Estados Unidos nadie prescribe algo que no está indicado para eso. Pero ese es un segundo punto que tiene que ver. Pero el tercero, y el más importante, porque esta reunión está dirigida a ustedes, es que nadie debería tomar PrEP por su cuenta, porque eso podría ser muy riesgoso. Nadie debería hacerlo si no entra en un programa de PrEP, que todavía en la Argentina no está instalado. Y si decide hacerlo, al menos que lo haga de la mano del seguimiento de un médico. ¿Qué va a tener que hacer? Pagárselo, porque como todavía no está incorporado como medida de salud pública, hay que pagárselo. Pero sería riesgosísimo que alguien diga, este sábado la quiero pasar bien, tomo viernes y sábado, o empiezo a tomar por mi cuenta. Bien, una preguntita Porque más. digamos, recordamos lo que dice Leopardo, porque además hay que tener en cuenta que el PrEP previene solo de VIH, no previene de sífilis, de gonorrea, de hepatitis B. Embarazo. O embarazo. No, Muy bien. claro. Una pregunta. Otra enfermedad. Una pregunta y respuesta Olvidada. breve. Y respuesta breve, por favor. Así vamos a. Sí. Hola, hago una pregunta. Hablando de inyecciones, yo había escuchado que en el Hospital Ramos Mejías estaban haciendo unos estudios con personas que tienen HIV y lo hacían a través del tratamiento, en vez de llevar las pastillas, ¿no? Lo hacían con inyecciones. ¿Es eso verdad? Bueno, a ver, digamos, están en este momento en desarrollo, están en desarrollo una serie de estudios con un medicamento que se llama cabotegravir, que es un medicamento de la familia de los inhibidores de la integrasa, que se administra por vía intramuscular. Es la misma droga de la cual hablaba Omar, que se va a hacer un estudio en profilaxis. Y lo que se está tratando de establecer a través de estos estudios, que ya hay datos preliminares que son muy alentadores, es que es la posibilidad de poder administrar en forma inyectable una asociación de 2 drogas, serían 2 inyecciones, en forma periódica. ¿Para qué tipo de pacientes podría servir esto? Por un lado, para el paciente que es un paciente difícil de tratar, difícil que cumpla con su tratamiento, pero que tiene una pareja, tiene una familia, tiene alguien que pueda acompañarlo para venir una vez por mes o una vez cada 2 meses al hospital para inyectarse, y entonces se puede hacer lo que hacemos en tuberculosis, tratamiento directamente observado, que es imposible hacerlo cuando se trata de una medicación de una vez al día. El otro grupo de personas que podrían ser elegibles para esto son las personas que son muy cumplidoras con su tratamiento, que se toman sus pastillas todos los días, pero que cada vez que toman la pastilla para ellos es un recordatorio de que tienen HIV y los hace sentir muy mal. Para mi sorpresa, cuando yo empecé a preguntarle a mis pacientes en el consultorio, yo me esperaba encontrar un 90% de rechazo, de que la gente dijera, no, yo inyección no quiero saber nada, porque en general uno le escapa, ¿no es cierto?, la jeringa. Y para mi sorpresa, más del 90% de mis pacientes dijeron, doctor, el día que esté la inyección, yo me cambio. Fue realmente, digamos, no tiene valor científico, no es una encuesta científicamente organizada, pero es digamos, una percepción de los pacientes. Así que ese es un camino posible.
Y mirando un poquito más adelante, es muy posible que tengamos también en un futuro no muy lejano mecanismos de administración con unos dispositivos implantables que ya se usan en anticoncepción y que podrían contener 2 drogas en la medida en la que eso, digamos, resulte efectivo y que se cambian cada 6 meses. Así que a una persona se le coloca un implante y a los 6 meses va al médico y se lo cambia. Y eso resolvería muchos de los problemas de control de la adherencia. Sería como una varillita que se coloca subcutánea, Sí. como un fósforo. Bueno, les hago una pregunta, no es una pregunta, en realidad es una simulación. Yo digo, imaginemos y solo imaginemos. Grupo de vacunas. Imaginemos que en Argentina muere un chiquito de 6 años por sarampión. Nos enteramos que sus padres no lo vacunaron y yo les doy 30 segundos al aire para que den un mensaje a la población. ¿Qué le dirían? ¿A la población? Sí. Bueno, esto, digamos, no hace falta 30 que pase en segundos. Argentina, pasa en todos lados. No me hagas el El verso. año 30 pasado se segundos. murieron 89.000 personas por sarampión en el mundo. Y que no pase en Argentina no quiere decir que no pase en Bueno, otros lados. te estoy Así diciendo que- esto. Tenés 30 segundos. El tiempo es tirano en televisión. 30 segundos para que es un mensaje a la población. Se murió un chiquito de 6 años y sus padres no lo vacunaron. ¿Qué dirías a la población? Aire. No, digamos, me parece que esto pasa, me Voy a parece contar. que la idea no es culpar a los padres porque los padres estaban buscando lo mejor para su hijo y si no lo vacunaron fue porque tenían mala información o, digamos, no sabían que estaba disponible la vacuna, pero me parece que esto tiene que servir como una oportunidad para que no vuelva a pasar. Recordar que el sarampión puede ser muy grave y que puede matar y que puede dar complicaciones relevantes y que hay una vacuna que lo previene y que es una enfermedad que como el único reservorio es el ser humano se puede eliminar y erradicar, así que tenemos que vacunar a todos los niños de nuestro país, los niños y las niñas. Bien, zafaste. Bien. Ole. En tu cara, capulla. A ver, tenés la oportunidad de hacer un videíto, estos para youtubers, tenés 15 segundos, 30 segundos, tu población, tu grupo objetivo, 15, 30 años. Un mensaje para prevención de VIH, ¿qué le dirías? ¿O qué le dirían? Que para prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, hay que usar preservativo y que esto es fundamental, que para todos aquellos que se consideran que están en riesgo deben testearse al menos una vez en la vida y los que están verdaderamente en riesgo, repetir el testeo. Hoy sabemos que cuando hablamos de prevención para VIH es lo que se llama una prevención combinada, donde existe el preservativo, disminuir el número de parejas, para algunos podrá ser el PrEP, para poblaciones muy seleccionadas, pero el testeo es parte de la prevención, porque lo que nos decía hace un rato el doctor Kahn, y estirame los 15 segundos, por favor, Ya te pasaste, nos te aviso. habló del Ya te pasaste, 90, te aviso. Injusticia. del 90-90-90, es porque diagnosticar al 90, si tratamos al 90 de estos, los tratados están indetectables, no transmiten el virus. Por eso él nos hablaba del final de la epidemia. Entonces, testear es una forma de prevenir también. Bien, muy bien. Muchísimas gracias al panel, muy amables. Muy bueno.